Buen día, la clase que daremos hoy va a ser de neumonía aguda adquirida en la comunidad. Mi nombre es Soledad Pandolfo, soy profesora adjunta de pediatría de la Facultad de Medicina, la Clínica Pediátrica C. Primero comenzaremos a definir lo que es la neumonía. La neumonía es la inflamación del pulmón, del parénquima pulmonar, de sus distintas estructuras, tanto del alvéolo, el intersticio y o la pleura, con participación variable de esas estructuras. La etiología puede ser tanto infecciosa como también química, inmunológica o a veces se denomina también idiopática. En esta presentación nos vamos a dedicar a la neumonía que se adquiere en la comunidad, o sea que son neumonias de etiología infecciosa, tanto bacteriana como viral. Este tipo de neumonía se ve durante todo el periodo del año, sobre todo en invierno. Recordar que es muy importante esta clasificación donde podemos tener una orientación según la clínica, según la radiología, según las características del paciente. Ahí podemos pensar si es una neumonía bacteriana típica o una neumonía atípica o una neumonía de etiología viral. Según la edad, la neumonía bacteriana típica se ve a cualquier edad, pero principalmente en menores de 3 a 5 años. Cuando pensamos en neumonía atípica, también predomina en mayores de 4 a 5 años y también aumenta la incidencia en la adolescencia. Y en la neumonía viral la vamos a pensar principalmente entre los 3 y 4 años. Son niños pequeños. El inicio clínico de la neumonía de probable etiología bacteriana va a ser brusco y la atípica y la viral es más insidiosa. El estado general en la neumonía bacteriana se afecta mucho. En la neumonía atípica se dice que hay una escasa afectación del estado general y en la viral está en general conservado. Una característica muy importante de la neumonía atípica está descrita una gran discordancia entre la presentación respiratoria y la radiografía. Se llama una discordancia, una disociación clínico-radiológica, y entre la radiografía y la escasa afectación del estado general. Y también dentro de la semiología respiratoria y la repercusión del estado general del paciente. Recordar que la etiología, la agente más frecuente de neumonía aguda comunitaria es el Streptococcus pneumoniae, sigue siendo, aunque hay un descenso importante luego de la vacunación que ahora vamos a ver. También debemos pensar que otro agente que puede estar implicado es el Staphylococcus aureus, que también se puede adquirir en la comunidad. Recordar que este germen se empezó a ver en el año 2003 y desde ahí se han confirmado casos, sabiendo que actualmente el número de casos de neumonía por este germen ha disminuido, pero podemos encontrar casos esporádicos. Es del Staphylococcus aureus meticilino resistente, no multiresistente. Esta diferencia de clasificación es según si lo adquirimos en la comunidad o a nivel hospitalario. Otros gérmenes a pensar que son los que dan la neumonía que recién nos referimos, la denominada neumonía típica, son el Mycoplasma pneumonia, la Chlamydia pneumonia, Chlamydia psittaci y la Chlamydia trachomatis, que pueden dar, como dijimos, la neumonía típica. No debemos olvidar un germen muy importante que es la Mycobacteria tuberculosis, que puede presentarse como neumonía en su forma de manifestación pulmonar, o te puede dar también derrame e incluso se han visto en empiemas. En aquellas neumonias en niños que tienen contacto con personas tuberculosas o tienen una mala evolución, este germen tiene que estar siempre presente en nuestro pensamiento. Las enfermedades causadas por el germen que da tos convulsa, que es la Bordetella pertussis, también puede dar neumonias que son adquiridas en la comunidad también, sobre todo en el lactante. Como nos referíamos inicialmente, el número de casos de neumonía comunitaria por neumococo ha disminuido, tanto el número de casos como las complicaciones y la muerte desde que ingresan las vacunas a nuestro país.
Recordar que desde el año 2008 los niños están recibiendo la vacuna 7 valente, luego hubo un cambio por la vacuna neumocóxica 13 valente, donde se amplió el número de serotipos de esta bacteria, se amplió el número de serotipos. Recordar que esto, el gran impacto fue lo que está descrito en la parte superior. Recordar que igual se pueden encontrar neumonias comunitarias por el neumococo y sigue siendo la bacteria más frecuente, tanto por serotipos incluidos en la vacuna como otros serotipos no incluidos en la vacunación. Recordar, viendo ahora el diagnóstico de neumonía, cómo se realiza, se dice que se realiza con la clínica y la radiología. La radiografía se va a sacar siempre y cuando el lugar donde estemos sea posible. Recordar que si no es posible realizar una radiografía por disponibilidad, etcétera, el diagnóstico va a ser clínico. Ese es un concepto muy importante. Bueno, como dijimos, la clínica y lo anamnésico es un pilar fundamental. Dentro de la clínica, los síntomas relevantes es la tos. La tos es uno de los síntomas más frecuentes en esta enfermedad. La expectoración, recordar que el niño empieza a expectorar en la edad escolar, entre los 5 a 7 años de edad. Puede estar acompañado por síntomas generales como es la fiebre, decaimiento, anorexia, dolor de la cefalea, puede haber alteraciones de conciencia y puede venir acompañado por síntomas que no son respiratorios, sino más bien de la esfera digestiva, tanto el dolor abdominal como los vómitos. Esto es denominado la máscara abdominal de la neumonía. También puede venir acompañado de un herpes labial y de la cefalea que se llama meningismo, es decir, es un dolor, pero por cercanía del foco infeccioso, como son a nivel de las meninges, como es la neumonía en el vértice superior de los pulmones. Además de saber bien los síntomas, tenemos que ver el esquema de vacunación del niño, donde vemos que las vacunas estén recibidas en tiempo y en forma y las vacunas que están implicadas en esta enfermedad. Los antecedentes personales del niño es muy importante, saber si es un niño sano o con comorbilidades, es decir, con antecedentes patológicos. Los antecedentes de contacto deben estar preguntados desde un inicio de la enfermedad, contacto con pacientes con infecciones respiratorias o contacto con pacientes con tuberculosis confirmada o con tos convulsa o con gripe. Recordar, entonces, otro pilar importante de la clínica es el examen físico, donde vamos a ver siempre el examen físico general y el examen físico sectorial. Vamos a contar la frecuencia respiratoria en un minuto, sabiendo que ahí podemos definir si el niño está polimneico o euneico. La polimnea en pediatría se define según la edad y se debe contar en un minuto las respiraciones por minuto para poder definir si está polimneico o no, si tiene algún otro elemento de trabajo respiratorio como el tiraje, según las diferentes topografías, el aleteo nasal. Otros elementos de insuficiencia respiratoria en la parte de coloración es la cianosis, de etiología central, alteraciones de conciencia que puede alterar tanto la excitación, puede tener una alteración en más de la conciencia como excitación o depresión neuropsíquica. El dolor pleural es muy importante, los niños grandes lo van a relatar como el adulto, el dolor tipo puntada del lado, aquel que aumenta con la tos o la respiración. Cuando los niños son más pequeños podemos sentir un quejido, ese quejido es expiratorio o la respiración puede estar contenida o puede referir un dolor en el hombro, según el lado va a ser según dónde esté la topografía de la neumonía o del abdomen. Otras cosas importantes semiológicas es el síndrome de consolidación abronquiopermeable. Este síndrome de consolidación abronquiopermeable va a estar traducido por matidez, por las vibraciones vocales aumentadas, la broncofonía o el soplo tubario y los estertores crepitantes.
También puede ir acompañado cuando tenemos un derrame pleural, acompañando la neumonía, el síndrome en menos, que son la matidez, la disminución de las vibraciones y el murmullo alvéolo vesicular disminuido o abolido. También vamos a ver que en el examen físico elementos del síndrome de respuesta inflamatoria crónica, sistémica, que es el SIRS, que va a estar acompañado de fiebre o hipotermia, taquicardia o polimnea si corresponde. Como dijimos, lo primero sería la parte clínica que tenemos que abordar y segundo, la radiografía. La radiografía que vamos a pedir, si es posible, es la deferente. La radiografía de perfil es variable, se pide en muy pocos casos en aquellos niños que puedan tener una imagen retrocardíaca que debemos definir y que la radiografía de frente no nos permite definirla exactamente. Acá queremos ver las diferentes imágenes que puede dar esta neumonía, donde vemos una consolidación alveolar, homogénea o inhomogénea, que puede comprometer un lóbulo o un segmento y una parte lobular. También se puede presentar como un infiltrado bilateral sin llegar a la consolidación o un infiltrado alveolar mucho más importante, donde es denso, donde es homogéneo, que puede o no tener broncograma aéreo. Los derrames pleurales pueden verse como esta imagen, donde la opacidad es homogénea, donde hay un ascenso hacia la axila. También podemos ver las neumonias complicadas, donde podemos ver los diferentes neumatoceles. O sea que podemos ir desde una consolidación a un infiltrado bilateral o ir acompañado de un derrame o ya una neumonía complicada con neumatoceles. Luego de definir si el niño tiene o no una neumonía posiblemente adquirida en la comunidad, tenemos que decidir rápidamente si ese niño lo vamos a tratar de forma ambulatoria o hospitalizando al niño. ¿En qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar tanto en criterios clínicos como radiológicos. Los criterios clínicos de aquellos que son todos factores que pueden predecir una neumonía severa son los siguientes: la edad menor o igual a 3 meses, la presencia o no de comorbilidad o enfermedades crónicas, la afectación del estado general o la imposibilidad de beber o alimentarse, la presencia de trabajo respiratorio acompañando a esta enfermedad, la apnea, signos de hipoxemia clínico o si contamos con saturómetro, una saturación menor de 94 respirando al aire, el niño que está deshidratado o que no puede alimentarse, los vómitos denominados incoercibles, aquellos que no te permiten alimentar correctamente, la presencia de los criterios de severidad que vimos, la dificultad en cumplir un tratamiento bioral, eso es muy importante, asegurarnos que si decidimos el tratamiento ambulatorio el niño lo pueda cumplir, o la falta de respuesta al tratamiento empírico bioral inicial, aquellos niños que decidimos tratar por vía oral pero no tienen una evolución esperada. Si en la radiografía vemos una afectación multifocal, multilobal o en un mismo lóbulo varias consolidaciones, va a ingresar el derrame pleural cuando es de gran entidad o significativo, la presencia de neumatoceles que puede llegar a denominar una neumonía necrotizante y el absceso pulmonar. Cuando decidimos internar, ¿verdad? Tenemos que definir rápidamente si es un niño tiene criterios de severidad o no. Los criterios de severidad obviamente que están dentro de los criterios de internación, pero cuando uno se interna puede decir este niño tiene más severidad que otros. Entonces los criterios de severidad son el mal estado general, la instalación o agravación de la insuficiencia respiratoria, elementos de insuficiencia circulatoria periférica, la presencia de elementos que nos lleven a pensar en sepsis, la neumonía multilobar, la neumonía complicada
o la extensión del foco radiológico inicial, aquellos pacientes inmunocomprometidos, o que en la paraclínica veamos una leucopenia o neutropenia, y algunas otras complicaciones como la disguionía, la deshidratación, entre otras. O sea que ahí vamos a tener definida la neumonía, los criterios de internación y los criterios de severidad. Posteriormente, cuando nosotros decidimos internar un paciente, debemos completar la valoración. La radiografía de tórax es la que nos permite confirmar el diagnóstico. Otras paraclínicas que vamos a solicitar son las siguientes. En caso de internación y de estar en un hospital, vamos a extraer sangre para hemocultivo, sabiendo que las neumonias neumocóxicas pueden dar positivo en un 10%, o sea que el hallazgo no es muy alto, pero tenemos que tener un hemocultivo, o cuando se sospecha en Staphylococcus aureus meticilino resistente, no multiresistente, tener 2. El hemograma, donde vamos a ver y a definir qué valor tiene cada serie, tanto la hemoglobina como los glóbulos blancos. Vimos que los glóbulos blancos pueden definir además severidad cuando existe una leucopenia. La presencia, vamos a elegir uno de estos 2 reactantes de fase aguda, la proteína C, que la vamos a encontrar elevada, o la procalcitonina. En los pacientes que presentan elementos de severidad, como los que vimos, vamos a completar con una valoración más general en estos pacientes, como están descritos. Entonces, cuando uno inicia el tratamiento, recordar que el inicio del tratamiento inicial va a ser empírico, eso es muy importante. Empírico pensando en la etiología que pueda tener probablemente este paciente, la edad, la clínica, el esquema de vacunación, los antecedentes personales y los antecedentes ambientales. En la evolución vamos a definir si el niño tiene una buena o una mala evolución según algunas definiciones. Una buena evolución es aquel niño que en 24 a 48 horas de iniciado el tratamiento tiene una mejoría, tanto general, o sea, de su estado general, como la ausencia de fiebre en 24 a 48 horas. Hasta 72 están descritos también esta mejoría. Si esos elementos clínicos no se dan, o sea, esos criterios, y podemos definir que el niño tiene una mala evolución clínica, ¿qué debemos sospechar? 3 pilares, ¿no? Primero, sospechar que, la neumonía tuvo con una complicación, o sea, esas complicaciones pueden ser tanto parenquimatosas como una neumonía necrotizante, que es aquella donde empiezan a aparecer los neumatoceles con otros criterios, o la presencia de un derrame pleural más importante, un empiema. Si eso no es, pensar que la etiología que inicialmente pensada no es la correcta, que es otra, y debemos adecuar a ese nuevo pensamiento el tratamiento antibiótico. Si eso sigue dando una mala evolución, tenemos que pensar que el problema capaz está en el huésped, donde tenga una falla inmunitaria, tanto congénita como adquirida, o en otros diagnósticos diferenciales, que haya una malformación a nivel pulmonar, una hernia diafragmática, entre otros. ¿Cuáles son estas complicaciones? Las que ya dijimos, que pueden ser tanto, si uno piensa en la complicación del pulmón, o puede también ser sistémica, como la sepsis, entre otros. Más en la segunda parte nos vamos a dedicar a lo que es el tratamiento de estas neumonias.